Pues el mensaje que esta mañana el Señor ha puesto en mi corazón para compartir con todos vosotros también está estructurado de una forma muy sencilla para que así pues lo podamos entender mejor. Es muy fácil, como decía en el último mensaje que os di. Realmente cuando hacemos un mensaje los predicadores y lo estructuramos, pues depende de la estructura, es más entendible o menos entendible. Entonces, mi intención es que no tengamos que hacer mucho esfuerzo porque hace mucho calor y que podamos entenderlo todos bien. De todas formas, si no se entiende, pues no es culpa vuestra, en todo caso es culpa mía. Espero que el Señor pues, me ayude y lo que ha puesto en mi corazón lo pueda explicar con bastante claridad y sencillez. Jesús en casa de Simón el fariseo y en el corazón de la mujer pecadora. Es el título del mensaje. Y es un pasaje que encontramos en Lucas capítulo 7, los versículos 36 a 50. Y lo vamos a leer, que dice así. Lucas capítulo 7, versículos 36 en adelante, hasta el final. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado, dijo para sí, este si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Pues, como os decía, de una manera muy sencilla, solamente tres aspectos vamos a considerar esta mañana. La actitud de Simón el fariseo, la actitud de la mujer pecadora y la actitud de Jesús. Este es un relato que no se debe confundir con el ungimiento que María, la hermana de Lázaro, le hizo a Jesús días antes de morir. Ni tampoco debemos confundir esta mujer con María Magdalena. Lucas, que es el único que hace el relato que acabamos de leer, deja a esta mujer en el anonimato. No sabemos quién es. No se sabe quién es. Pero sí nos deja una lección, yo diría, muy importante. Una lección hermosa, como veremos, que debiéramos tomar ejemplo todos los creyentes. Una de las cosas que podemos aprender en este pasaje es que se puede estar muy cerca de Jesús y no obtener la gracia que Él nos quiere dar.
Esto es lo que le pasó a Simón el fariseo, que estuvo muy cerca, pero no tuvo el perdón de sus pecados. Por eso, el título del mensaje es Jesús en casa de Simón el fariseo y en el corazón de la mujer pecadora. Simón el fariseo tuvo a Jesús en su casa, pero no lo tuvo en su corazón. Por lo tanto, no tuvo el perdón de sus pecados. Fueron muchas las personas que estuvieron cerca de Jesús, que oyeron sus palabras, que vieron sus milagros, pero no todas recibieron el perdón de sus pecados. Hoy también pasa lo mismo. Muchas personas oyen hablar de Jesús, algunas pueden ver las bendiciones de Dios e incluso en sus hogares, pueden oír el Evangelio cada domingo, pero sus corazones siguen cerrados al Señor. Aunque aparentemente estén cerca de Jesús, lo cierto es que no reciben la bendición más grande que Jesús quiere dar a todos los seres humanos. ¿Sabéis cuál es esa bendición? Pues sí, la vida eterna. Esa es la bendición más grande que Jesús quiere dar a todas las personas. También podemos aprender de este pasaje, entre otras cosas, que Jesús se relacionaba con toda clase de personas. No solamente era amigo de publicanos y pecadores, como veremos, sino que también aceptaba la invitación, como en este caso, de los religiosos. También se arrimaba a los religiosos. Simón, el fariseo, lo invitó y aunque Jesús sabía que lo iba a recibir en su casa de una manera muy fría, Jesús aceptó la invitación, no se negó. Y Jesús fue a casa del fariseo y estuvo en la mesa. De tal manera que esto nos enseña que Jesús no rechaza a nadie. Su invitación es para todas las personas, toda clase de personas, no importa qué condición. Jesús invita a todos y la invitación sigue hoy vigente. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Fueron sus palabras y las podemos leer en Mateo capítulo 11, versículo 18. Vamos pues a ver la actitud de Simón el fariseo. En primer lugar, un fariseo que tenía su propia justicia. Los fariseos en general eran personas instruidas en la ley de Dios, conocían bien la ley de Dios y no solamente la conocían, sino que tenían un alto concepto de su propia justicia. Ellos pensaban que eran cumplidores de la ley de Dios. El Señor les tiene que hacer ver que no son tanto cumplidores de la ley de Dios, sino de sus tradiciones. Pero bueno, el caso es que ellos pensaban que sí, tenían un alto concepto de su justicia, su propia justicia. Jesús dijo de ellos que eran hipócritas. Si leéis el capítulo 23 de Mateo, ahí veréis que Jesús hace toda una exposición de quiénes eran los fariseos realmente y los descubre, porque Jesús conoce y sabe el corazón. Los seres humanos podemos esconder muchas cosas, ¿verdad? Y yo posiblemente puedo esconder cosas de vosotros y vosotros podéis esconder cosas a mí. Claro. Pero a Dios, ¿quién esconde algo a Dios? Dios lo ve todo, Dios lo sabe todo. Jesús conocía el corazón de los fariseos y por eso les habla en el capítulo 23 y una de las cosas que les dice es que son hipócritas, que son como los sepulcros blanqueados, que por fuera son muy bonitos, pero por dentro están llenos de inmundicia. Su corazón está sucio y manchado por el pecado. Se consideraban mejor que los demás. Este era uno de los problemas que tenían aquella sociedad, y sobre todo los fariseos, y que Jesús lo denuncia, que ellos se consideraban mejor que los demás hombres.
Vamos a leer una parábola que Jesús explica sobre esto. Vamos a ir un poquito más adelante a Lucas, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 18, los versículos 9 al 14, dice así. Lucas 18, comienza así. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hoy también, queridos hermanos y queridos amigos, hoy también hay personas que se ponen el traje de la religiosidad, que aparentan una cosa, pero son otra. Quizás van a la iglesia todos los domingos, pero cuando los conocemos de cerca, pues casi nos asustamos realmente de cómo son. A Dios no lo podemos engañar, como decía antes. Él ve nuestro corazón y sabe cómo somos cada uno. Él nos conoce de una manera perfecta y lo que Dios quiere es que reconozcamos nuestro pecado y nos arrepintamos. También Simón el fariseo no solamente es un fariseo que tenía su propia justicia, sino que es un fariseo que cuestiona a Jesús. Dice, hemos leído, este si fuera profeta, conocería qué clase de mujer le está tocando. Simón se siente ofendido por la escena que está contemplando en su propia casa. Una mujer pecadora lavando los pies al Señor con sus lágrimas y ungiéndolos con perfume. Simón pensaba para sí mismo, si Jesús fuese profeta, tendría suficiente conocimiento para darse cuenta que esta mujer es pecadora y tendría suficiente santidad para no permitir que se arrimara a él y le tocase. Simón hace este juicio porque está totalmente equivocado. Y está equivocado en 3 cosas fundamentales. Primero, está equivocado de sí mismo. Es decir, él también es pecador, aunque no lo reconozca y se crea más justo que las demás personas. Lo cierto es que aunque se vista el traje de la religiosidad, su corazón pues está lleno de pecado. Aparenta ser más santo que esa mujer, pero lo cierto es que él también tiene pecado en su corazón, lo mismo que todos los seres humanos. Está equivocado acerca de la mujer. Él no sabe que esta mujer está llorando de arrepentimiento, siente dolor por la vida que ha vivido en el pasado y ahora que el Señor la ha perdonado, siente un profundo arrepentimiento hacia Él. Y en tercer lugar, y fundamental, está equivocado acerca de Jesús. Él no sabe que Jesús es más que un profeta. Es el mismo Dios que tiene poder para perdonar los pecados. También es un fariseo que no recibe la enseñanza de Jesús. Y el Señor muestra su amor diciéndole, Simón, una cosa tengo que decirte. Versículos 40 al 43, vamos a repetirlos. Entonces respondió Jesús, le dijo, Simón,
una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que a quien perdonó más. Y él dijo, rectamente has juzgado. Siempre el Señor nos dice la verdad, para que no vivamos en el error. La palabra de Dios nos da luz, queridos hermanos. Es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, dice el salmista. La palabra de Dios nos enseña realmente cómo somos nosotros y cómo es Dios y cuál es el plan perfecto de salvación que Él ha preparado. Eso es la palabra de Dios. Siempre nos enseña, el Señor siempre nos enseña y quiere que salgamos de nuestro error, que reconozcamos nuestras equivocaciones y nuestro pecado. Esta parábola de los 2 deudores es para que Simón se dé cuenta de que quienes reconocemos que nuestro pecado es algo grave, algo grande, algo importante, que realmente nos separa de Dios aquí y por la eternidad, y que no podemos hacer nada para remediarlo, que estamos en esa situación todos los seres humanos y no podemos hacer nada por quitar nuestro pecado, por limpiar nuestro pecado. Nosotros no podemos hacer nada. Eso es lo que dice Dios. Y esa es la triste experiencia de los seres humanos. No podemos hacer nada. Y entonces solo nos queda clamar a Dios y pedirle misericordia. Bien, pues cuando esto ocurre y recibimos el perdón en Cristo de parte de Dios por nuestros pecados, entonces sentimos un gran agradecimiento. Quienes no reconocen su pecado, nada se les perdona y poco o nada aman. Cuando recibimos el perdón del Señor, entonces amamos al Señor, ya lo creo. Esto fue una experiencia en mi vida. Yo no amaba al Señor. Tenía poco de conocimiento de pues la religión de nuestros padres, pero yo no amaba al Señor de corazón. Pero cuando perdonó mis pecados, cuando yo tuve paz y entendí lo que el Señor había hecho por mí, entonces sí que lo amé. Y lo amé con todas mis fuerzas. Y le pido cada día al Señor que me ayude para amarlo con todas mis fuerzas. Es cuando nuestro pecado es perdonado que realmente estamos en condiciones de amar al Señor. Y esto es lo que Jesús quiere enseñarle a Simón. Simón, a ti no te he perdonado nada y por lo tanto poco amas, pero esta mujer sí. Esta mujer ama mucho porque le he perdonado mucho. Simón contesta la pregunta del Señor con poco interés y sin apropiarse la enseñanza para su vida. Tuvo, como decimos, al Señor en su casa, se relacionó con Él, pero no lo tuvo en su corazón. Le sucedió pues como la semilla que dice el Señor que cae junto al camino. El Señor habla de esa parábola del sembrador, que el sembrador salió a sembrar y dice que parte de la semilla cayó junto al camino. ¿Y qué pasó? Que las aves pues se la comieron. En Mateo 13 y el versículo 4 y el 19 leemos esto. Literalmente dice así: y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Y el versículo 19, que está la explicación, dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Hoy día también hay algunas personas que no dejan que la semilla del Evangelio penetre en sus corazones. No ponen ningún interés por reflexionar en su contenido y aplicar sus enseñanzas a su vida. Reaccionan como los filósofos atenienses. ¿Os acordáis los filósofos atenienses cómo reaccionaron cuando les predicó el apóstol Pablo? Sí, ¿verdad? Pues mirad, en Hechos, el libro de los Hechos, en el capítulo
17, leemos literalmente, versículo 32. Cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Así hay personas hoy que dicen, ahora no es el momento, más adelante, en otra ocasión, ahora no puedo centrarme en esto, tengo muchas cosas y ahora no es el momento. Y piensan que seguir al Señor es para los viejos. Se están equivocando gravemente y tremendamente, diría yo, porque piensan que ya tendrán otra ocasión. Pero es que eso nadie lo sabe. Y la Biblia, Dios dice en su palabra, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los días malos y digas, no tengo contentamiento. Y también la Biblia dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. De tal manera que hoy es el día de salvación. Para esas personas que lo dejan para después. No. Hoy es el día de salvación. Porque mañana puede ser tarde. Puede ser tarde para ti. Así es que hoy es el día de salvación. Vamos a ver la actitud de la mujer pecadora. Dice la Nueva Versión Internacional, voy a leer el versículo 37 de nuestro pasaje, que dice así, en esta versión, la Nueva Versión Internacional. Ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Era conocida, tenía fama, era conocida como una mujer pecadora. No se nos dice en qué consistía el pecado. Puede ser que fuese prostituta, posible, o puede ser que fuese una mala mujer, no lo sabemos. No sabemos, pero lo cierto es que no esconde su pasado. No le importa lo que digan los demás. Ella sabe que su corazón y su vida han estado manchados por el pecado y lo reconoce. Dice Dios en su palabra que todos somos pecadores. Lo que ocurre es que, como Simón, hay muchas personas que no lo quieren reconocer. Pero todos somos pecadores, todos. Y queda bien claro en la palabra de Dios. Mirad, el Salmo 14 comienza de esta manera. Salmo 14. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido. Hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron. A una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. De tal manera que el pecado, como decíamos en el mensaje anterior que di, el pecado es universal. Y la carta del apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 3 habla de esa realidad, que el pecado es universal, que el pecado es, de todos los seres humanos. Fijaros, solamente por no hacerme muy extenso y solamente por recordar algunos versículos, en el capítulo 3 de Romanos tenéis los versículos 9 al 12, que es una ampliación de lo que hemos leído, que dice así, Romanos capítulo 3, versículo 9, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Judíos y gentiles, esta expresión englobaba a todos los seres humanos de esta época. El mundo estaba dividido entre judíos y los demás, gentiles.
Ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y versículo 23 y 24 dice: por tanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y si pasamos una página, vamos al capítulo 5 y el versículo 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Queda bien claro en la palabra de Dios que el pecado es algo de todos, no de una mujer que podía ser prostituta, no, de todos. La reacción de esta mujer no solamente es que realmente no se avergüenza de su pasado, sino que es una mujer arrepentida también. Seguramente que esta mujer habría oído hablar al Señor en alguna ocasión y quizás también vio algún milagro del Señor que le hizo cambiar su corazón y su forma de vida antes de venir a casa de Simón. Sus lágrimas con las que estaba lavando los pies del Señor demuestran que eran lágrimas de arrepentimiento, que se había arrepentido. Y cuando hay arrepentimiento, bueno, yo recuerdo el día de mi conversión, no se me olvidará nunca, 16 años tenía, y yo recuerdo que lloré aquel día. No quiero decir que todas las conversiones tengan que ser como la mía, que las personas lloren, pero yo recuerdo que lloré mucho, mucho. Y lloré de arrepentimiento. De arrepentimiento. Lo que Dios manda a todos los hombres y en todo lugar es que se arrepientan. Leemos en Hechos capítulo 17, versículo 30. No importa lo grande que sea nuestro pecado, Dios quiere que volvamos a Él arrepentidos, como volvió el hijo pródigo. Hemos leído al principio ese pasaje del hijo pródigo. Y dice que volviendo en sí, se dio cuenta de su situación y dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le pediré perdón. Sí, eso es lo que Dios quiere, que volvamos a Él arrepentidos. Una mujer perdonada. Siente que su pecado ha sido perdonado, que esa carga que llevaba en su alma ha sido quitada y quiere agradecerlo al Señor. Quiere mostrarle su agradecimiento y su amor. No le importa lo que piensen los demás. Ella está segura del cambio que ha habido en su vida. Tiene su alma curada y está feliz y dichosa por el perdón que Cristo le ha dado. Por eso derrama sus lágrimas de arrepentimiento y unge los pies del Señor con ese perfume que significaba lo más valioso de su vida. Y aquí tengo una pregunta para todos los creyentes. ¿Cómo podemos hoy agradecerle a Jesús el perdón de nuestros pecados? Pues yo creo que con una actitud de adoración y servicio, teniendo una buena relación con Él cada día, ocupados en la oración y leyendo y estudiando su palabra, y también siendo de ayuda a los más necesitados. Y me vais a permitir que lea un pasaje sobre esto. Palabras de Jesús en Mateo capítulo 25, versículo 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber,
Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. La actitud de Jesús. Con esto vamos a terminar ya. Pues en primer lugar, Jesús acepta la invitación de Simón el fariseo. Los escribas y fariseos decían que Jesús era amigo de publicanos y pecadores. En el Evangelio de Lucas tenemos dos expresiones que ratifican esto. En este mismo capítulo 7 de Lucas, donde estamos, si leemos el versículo 34, dice, vino el Hijo del Hombre que come y bebe y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Y en el capítulo 15 también, un poco más adelante, de este mismo Evangelio, capítulo 15, versículo 1 y 2, dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Pero lo cierto es que Jesús demostró su amor a toda clase de personas, a los que tenían mala fama y también a los religiosos y principales del pueblo. Jesús no rechazó a Nicodemo, que era un principal de los judíos, ni tampoco rechazó a Jairo, que era un presidente de una sinagoga. Y cuando Jairo vino a pedirle que fuera a su casa porque su hija estaba gravemente, se estaba muriendo, Jesús no lo rechazó. Jesús fue con él a su casa. Y mientras iban en el camino, su hija murió. Pero Jesús siguió con él y llegó a su casa y resucitó a su hija. Aceptó la invitación de Simón el fariseo, aunque sabía que lo recibiría en su casa fríamente. Su amor hacia todos quedó demostrado, pues en la cruz, cuando él está muriendo y dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23, 34, lo podéis leer. Jesús sabía lo que estaba pensando Simón. Una prueba más de que Jesús era Dios. Nadie puede leer los pensamientos, solo Dios puede hacerlo. Y también en la curación del paralítico de Capernaum, Jesús sabe lo que están pensando los escribas y fariseos. Si vamos en este mismo Evangelio de Lucas, unas páginas para atrás, en el capítulo 5, vamos a leer unos versículos. En el capítulo 5, los versículos 21 al 26. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿que caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa, glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Sí, queridos hermanos, aun sabiendo lo que pensaba Simón el fariseo, la actitud de Jesús fue enseñarle lo equivocado que estaba. Jesús le explica esta parábola que ya hemos leído y le hace esa pregunta directa, ¿cuál de ellos le amará más? Simón, sin saber por qué el Señor le dice esto, le responde, yo diría, con lógica, pero con poco interés. Pienso que aquel a quien le perdonó más.
Jesús marca el gran contraste entre Simón y la mujer pecadora. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Versículo 44. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, primero. No me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Segundo, no me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. Tercero, no ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo, leo el versículo en la Nueva Versión Internacional. Por esto te digo, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados, pero a quien poco se le perdona, poco ama. Esta mujer, como consecuencia de haber recibido el perdón de sus muchos pecados, ha demostrado un gran amor y agradecimiento hacia mí, pero tú no me has demostrado nada de amor porque nada te he perdonado. Las palabras que Jesús dirige a la mujer son realmente hermosas. No me da tiempo para desarrollarlas con más profundidad, pero sí me vais a permitir que por lo menos las recoja. En primer lugar, el versículo 48 le dice a la mujer, delante de todos, para reivindicarla, le dice, y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Qué declaración, hermano. Qué declaración tan sublime cuando somos conscientes de la gravedad de nuestro pecado y de las consecuencias mortales que tiene para nuestra vida aquí y por la eternidad. No hay nada más sublime, más grande ni más maravilloso que el Señor perdone nuestros pecados. Cuando aceptamos su sacrificio en la cruz a nuestro favor, nuestro pecado es perdonado. Quedamos libres de toda condena y poder del pecado. Y esto lo vamos a leer también en 3 pasajes, podríamos leerlo muchos pasajes más, porque es un mensaje que queda bien claro en la palabra de Dios, pero me vais a permitir que esta mañana os deje estos versículos, primero en Hebreos, capítulo 10, Hebreos 10, versículos 12 al 18. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Romanos capítulo 6, leemos también estas palabras en Romanos capítulo 6 y el versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pasamos una página para adelante y leemos en el capítulo 8, versículo 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Sí, qué privilegio tenemos todos los que
hemos experimentado esa realidad de que nuestros pecados han sido perdonados. Y otras palabras sublimes también que Jesús le dijo a esta mujer: tu fe te ha salvado. Versículo 50. Tu fe te ha salvado, ve en paz. Estas mismas palabras el Señor también las podemos leer en este Evangelio 2 veces más a la mujer que padecía flujo de sangre en el capítulo 8 y el versículo 48 también leemos pues prácticamente las mismas palabras. Y él dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Y también al ciego Bartimeo, en el capítulo 18 y el versículo 42, también leemos estas palabras. 18, 42. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Y quiero hacer un poco de énfasis en esto, porque realmente es la fe en Jesucristo lo que nos salva de la condena y del poder del pecado. La fe en Él, en su sacrificio, es la única llave que nos abre la puerta a la vida eterna. Queridos hermanos, no son las buenas obras lo que nos abre la puerta del cielo, como creen muchas personas. No es el cumplimiento de unas normas, ni pertenecer a alguna religión o asistir a alguna iglesia. Lo único que garantiza la vida eterna es la fe en Jesucristo. Este es el mensaje del Evangelio que Dios nos revela en su palabra, la Biblia, y que también lo podemos leer en distintos pasajes, pero me vais a permitir que os deje Juan 3:16, que lo sabemos de memoria, los creyentes, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En la carta a los Efesios leemos también estas palabras. Efesios capítulo 2, versículos 4 al 9. Dice así: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y en Romanos capítulo 3, versículos 20 al 28, también leemos estas palabras: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Hermanos, un mensaje más claro no puede ser el que la palabra de Dios nos presenta. Ciertamente, tu fe te ha salvado. Es la fe en Cristo lo que nos salva.
A modo de resumen, muchas personas, queridos hermanos, vieron los milagros que hizo Jesús. También tuvieron el privilegio de oír sus maravillosas enseñanzas y estuvieron con él. Algunas lo tuvieron en su casa, como Simón el fariseo, pero no creyeron en él. Sus corazones no se abrieron al Señor. Hoy también hay personas, algunas familiares de creyentes, que aunque ven los milagros y las bendiciones de Dios en las vidas de sus familiares y en sus propios hogares, en algunos casos pueden oír el Evangelio cada domingo, pero sus corazones no se abren al Señor. Y los creyentes nos preguntamos, pues, ¿qué más necesitan para creer? ¿Qué más necesitan para creer? Pero aún así, todo el Señor sigue dándoles oportunidades para que se arrepientan. Y como a Tomás les dice que no sean incrédulos, sino creyentes. ¿Os acordáis de la experiencia de Tomás? Me vais a permitir que la lea en Juan capítulo 20. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio de ellos, y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo, mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. La mujer anónima que unge los pies al Señor en este pasaje nos muestra un gran agradecimiento y un gran amor hacia el Señor, que tendría que servir, como hemos dicho, de ejemplo para todos nosotros, que debemos mostrar un amor práctico al Señor, entregándole lo mejor de nuestras vidas. Y lo que me maravilla de esta historia es el gran amor del Señor para toda clase de personas, e incluso para los que le rechazan. Simón el fariseo recibió al Señor en su casa con frialdad. No cumplió ni siquiera con las atenciones básicas de hospitalidad, pero el Señor, sabiéndolo de antemano, se digna entrar en su casa, sentarse a su mesa y darle una gran lección para que reconociera su error y se diera cuenta de su necesidad. Queridos hermanos, hoy tenemos la Biblia. Jesús nos habla a través de ella y nos muestra de una manera clara cómo podemos obtener el perdón de nuestros pecados y una vida de relación con Dios aquí y en la eternidad. El Señor quiere decir a todos lo que le dijo a la mujer pecadora. Tu fe te ha salvado. Ve en paz. Pues que así sea y todos los que estamos aquí podamos oír esa expresión del Señor.